Hola, buenas noches chicos, o no sé qué hora sea para ustedes. Em, no les iba a grabar otro video hoy, ya que hoy es el mismo día que grabé el último video que les subí, y incluso ya es súper tarde, pero para poder avanzar los temas adecuadamente y el día martes poder resolver únicamente ejercicios, ahorita vamos a ver, perdón, estoy agitada, ahorita tuve que salir a buscar a mi gato que se estaba peleando con otro gato, perdón, ya. Entonces vamos a ver esto que es ya estaba grabando, pero como tuve que ir a verlo a mi gato, ya. Vamos a ver esto que es la transformación de variables aleatorias por el método del jacobiano. Entonces, para nosotros hacer estas transformaciones vamos a ver tres métodos, los cuales vamos a discutir o revisar, perdón, no discutir. El día martes en la clase vamos a ver el método de la función de distribución acumulada, el mismo método del jacobiano que también se le llama método de las transformaciones, y además la función generada de momentos. Únicamente me parece que... No, en estadística 1 trabajamos únicamente estas con una variable, me parece, no estoy segura. Ya vamos a ir revisando. No, sí trabajamos con dos variables porque aquí tenemos un caso bivariado. Pero ya, ahorita lo que vamos a ir viendo es el método de la transformación de valor aleatorio por jacobiano. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Vamos a tener una... Ay, y también me cabe recalcar que estos métodos se utilizan mucho en estas materias como estadística 2 y estadística matemática. Al menos en estadística matemática sí sé que es el primer tema que suelen evaluar y es el primer tema de la materia en sí, o sea, del syllabus. Así que me parece importante también dejarles como un video grabado para que lo puedan revisar después. Entonces, vamos a tener una variable aleatoria x con una función de densidad f de x. O sea, una variable aleatoria que depende, o una función que depende únicamente de una variable aleatoria. Y vamos a llamarle una función u, y esa función va a ser igualada a una función que dependa únicamente de x. ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque generalmente resulta más fácil trabajar con una transformación. ¿Qué vamos a hacer? Esta ecuación tiene que poder resolverse únicamente para x en términos de u. Es decir, que vamos a poder despejar la variable aleatoria x. Eso es lo que tenemos aquí. En esta x igual a h inversa de u, estamos despejando x de esta ecuación de acá arriba. Entonces vamos a tener esta nueva función de densidad, que esta función de densidad de u va a ser igual a f de x, es decir, la función que ya nosotros teníamos, evaluado en la inversa. O sea, es decir, evaluado en una función que dependa únicamente de u, y esto lo vamos a multiplicar por el jacobiano. Eso es muy importante. ¿Y cómo vamos a ver el jacobiano? Va a ser la derivada con respecto a u de esta inversa. Entonces ya con ejercicios lo vamos a poder ver mejor. Vamos a ver el ejemplo 1. Ninguno de esos ejercicios está resuelto, entonces vamos a irlos viendo aquí. Vamos a leer, ¿no? En un proceso para refinar azúcar rinde hasta 1 tonelada de azúcar pura al día, pero la cantidad real producida Y es una variable aleatoria debido a descomposturas de máquinas y otros problemas. Entonces nos da nuestra función de densidad de Y, la cual es esta de acá, y nos dicen que esta f de Y es igual a 2Y cuando Y está entre 0 y 1 y es 0 en cualquier otro punto. A la compañía se le paga 300 por tonelada de azúcar refinada y tiene un costo fijo diario de $100. Entonces, 300 por tonelada de azúcar refinada y un costo fijo diario de $100. La utilidad diaria en cientos de dólares está dada por esta función U, que es igual a 3Y menos 1. Encuentre la función de densidad de probabilidad de U. Entonces, aquí lo que nos están pidiendo es esta probabilidad de U, pero únicamente nos dan esta Y. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a definir nuestra función h de y. Me parece que esa es la notación que utilizábamos aquí. Ajá, bueno, aquí utilizamos h de x, pero como estamos con la variable 3y, vamos a hacer h de y. Esta es una función que depende únicamente de y y la vamos a definir como 3y menos 1. ¿Ya? Ahora, lo segundo que nosotros tenemos que hacer, nosotros sabemos que nuestra función de densidad de u, sabemos que por definición, la función de densidad de u va a estar dada por la función de densidad de x evaluado en la inversa y eso multiplicado por el jacobiano. Entonces nosotros tenemos que sacar esa inversa y el jacobiano, y ese jacobiano está en valor absoluto, cabe recalcar. Entonces, ¿cómo sacamos la inversa? La inversa de esta h basta con despejar
valor de U. Entonces esto va a estar igualado a una U. Y aquí lo que hacemos es despejar. Entonces, vamos a tener 3y igual a U más 1. Y vamos a tener que la h inversa de U es igual a y igual a U más 1 sobre 3. Ya. Entonces ahora voy a borrar este y porque en verdad no es relevante. Tenemos mi h inversa de U. Denme un segundo, porque no he revisado estos ejercicios tampoco anteriormente. Entonces nomás voy a verificar con ChatGPT, la verdad, para ver si igual todo el proceso que hacemos hoy esté bien. Ya. Entonces, hasta ahí lo que tenemos está bien. Despejamos mi h inversa, la cual me dio esta función de acá, y ahora nos faltaría calcular lo que es el jacobiano, que el jacobiano, como habíamos visto por la definición, era la derivada de h inversa, la derivada con respecto a u de h inversa. Entonces tendríamos de u de mi h inversa, que es u más 3, u más 1, perdón, no sé dónde salió ese 3. U más 1 sobre 3. Entonces, esta derivada con respecto a u, el 1/3, sale y tengo la derivada de u más 1. Ya no me acuerdo cómo derivar, qué, qué loco. Pero a ver, la derivada de u es 1 y la derivada de una constante es 0. Entonces, esto es lo que tengo. Y me va a quedar mi derivada igual a 1/3. Ya. Y ahora voy a reemplazar en mi función de densidad. Entonces tenemos que la función de densidad de U va a ser mi f de x evaluada en h de y. Aquí, como estamos trabajando, acá es f de y evaluada en la inversa de h. Entonces, mi función es 2y. Entonces, en esa función, lo que voy a hacer es reemplazar la y por la h inversa, porque eso es lo que estoy evaluando. Entonces, lo que voy a reemplazar aquí sería u más 1 sobre 3. Y lo multiplico todo por el valor absoluto del jacobiano, que como es 1/3 positivo, igual va a ser 1/3. Acá al final lo que me va a quedar es 2 sobre 9, u más 1. Y esa vendría a ser mi función de densidad de u. ¿Para qué intervalo? Hay que evaluar. Hay que evaluar el soporte, recordando que y está entre 0 y 1. Entonces, cuando y, soporte de u, a ver, cuando y es igual a 0 y vamos a evaluar en esa u, vamos a tener que, bueno, aquí teníamos la y, ¿no? Si es importante esa y. Vamos a tener 0 igualado a u más 1/3. Y este es el menor valor que puede tomar esta función. Entonces, al despejar mi u, yo voy a tener que mover esto para acá, lo mando multiplicando, se hace 0. Voy a tener que u es igual a menos 1. Entonces, el menor valor que puede tomar mi función es menos 1. Y cuando y vale 1, me parece que era el mayor valor. Ajá. Cuando y vale 1, aquí yo voy a igualar 1 a mi función eh, inversa. Entonces aquí despejando me va a quedar 3 menos 1 igual a u. Entonces voy a tener que u es igual a 2. Entonces mi va a ser, soporte de u va a ser el intervalo entre menos 1 y 2. Entonces ahora puedo reescribir mi función de densidad de u. Mi f de u va a ser igual a ese 2 novenos u más 1
cuando u pertenezca a menos 1,2 y va a ser 0 en caso contrario. Y ya, ese es el primer ejercicio introductorio para esta función de densidad, este método de transformación, perdón. Ujú. Vamos a ver el ejemplo 2. Tenemos sea x una variable aleatoria continua con función de densidad, me dan esta función de densidad, me dicen sea la transformación u igual a x al cuadrado, determine la función de densidad de probabilidad de u. Nuevamente lo que me están pidiendo es f de u, me están pidiendo f de u, lo cual nosotros habíamos visto que era la función f de x evaluado en la inversa de u por el jacobiano. Entonces vamos a ver cuál es mi función h de x. Mi función h de x la vamos a definir como x al cuadrado. Y esto lo vamos a igualar a una u. Entonces de esto yo tengo que mi inversa de u, si aplico raíz cuadrada a ambos lados, me va a quedar x, que es lo que yo quiero, y esto va a ser igual a u. Entonces mi función h inversa de u va a ser únicamente u. Perdón, raíz de u. Raíz de u y esto va a ser x, en teoría. Ya. Quiero ver si la anotación está bien, eso sí, porque siento que capaz me estoy equivocando con algo de la anotación. Pero no, o sea, igual creo que se puede igualar. Ya, y ahora vamos a calcular lo que es el jacobiano, que el jacobiano habíamos dicho que la derivada con respecto a u de esa h inversa, y mi h inversa dijimos que es raíz de u. Entonces, la derivada con respecto a u de raíz de u. Y esto es un medio, u a la menos un medio, ¿verdad? Si no estoy derivando mal, que creo que no. Ujú. Entonces ahora voy a reemplazar en mi f u de u, y esto va a ser mi f de x evaluada en la inversa, la cual habíamos dicho que esa inversa era raíz de u. Raíz de u multiplicado por mi jacobiano, que es un medio raíz de u. Perdón, esto está en valor absoluto. Que igualmente como es positivo no se va a ver afectado, ¿no? Pero mi f de x, ¿cuál era la función de densidad que me habían dado? Es esa 2x por Euler a la menos x cuadrado. Entonces, donde tenga x voy a reemplazar ese raíz de u. Entonces, 2 por raíz de u, Euler a la menos raíz de u cuadrado. Y no me olvido el jacobiano, 2 raíz de u. Ya, no me olvido el jacobiano. Habíamos dicho que era un medio sobre raíz de u. O sea, 1/2 raíz de u. Ya, y ahí vamos a ver cómo me queda esta función. Me va a quedar 2 raíz de u, Euler a la menos u. Por, bueno, este un medio sale y se simplifica con este 2. Y eso sobre 1 raíz de u. Entonces se vuelve a simplificar y esa función de densidad me va a quedar Euler a la menos u. Ahora, este Euler a la menos u, si ustedes se dan cuenta, en verdad es una exponencial, ¿no? Porque ¿cuál es la forma de la exponencial? La exponencial, tenemos que la función de densidad x va a ser 1 sobre beta Euler a la menos 1 sobre beta x. Entonces lo que tenemos aquí es una exponencial donde mi beta es igual a 1. Si beta es igual a 1, tendríamos Euler a la menos x, que es exactamente lo que tenemos acá, pero con otra variable. Entonces, ¿cuál es los valores permitidos de la exponencial? Me parece que son todos los reales, todos los positivos. No, los reales no, perdón. Todos los eh, mayores a 0.
Sí, como es todos los mayores a cero, entonces yo de una puedo decir que ese es mi soporte. Entonces tengo mi función de densidad de U que va a ser igual a Euler a la menos U cuando mi U sea mayor a cero y cero cuando tengo caso contrario. Esa es una manera de ver ese soporte. La otra manera, déjeme ver, me parece, no, me parece que la otra manera nomás es con esto del soporte que me dan, pero, o sea, como no tengo restricciones para mi raíz de U, solamente se cumpliría el mismo soporte, entonces seguiría siendo el mismo. La otra manera que yo creo que es la más fácil es identificar que es una exponencial y trabajar con el soporte de la exponencial, que ya nosotros sabemos cuál es. Y bueno, también podemos escribir que U sigue una distribución exponencial con beta igual a 1. Ya. Ya, aquí tenemos el caso bivariado, que es el que no estaba segura si explicábamos en este curso, si lo explicamos. Tenemos el caso bivariado, que es cuando trabajamos con dos variables aleatorias. Entonces tenemos dos variables aleatorias X y Y, las cuales son variables aleatorias continuas con una función de densidad conjunta, f de X, Y. Entonces vamos a tener una transformación, pero ahora con dos variables, porque vamos a tener una que corresponde a X y otra que corresponde a Y. Entonces vamos a tener esta primera función de densidad, perdón, esa primera transformación que va a ser U sub 1 igual a H1 de XY y U sub 2 que es igual a H2 de XY. Entonces lo que vamos a hacer es como que esa función de densidad que nos dan, analizar cuál es la transformación adecuada que nosotros podemos aplicar si es que no nos la dan. Mm, por ejemplo, acá sí nos dan la función. Ya. Hay ejercicios en los que puede que no nos den y muchas veces incluso lo que hacemos es agarrar una variable u y asignarle una función h de xy, perdón, y a una variable v solamente le asignamos 1. Por ejemplo, esa es algo que, una manera en la que se pudiera resolver esto. Y bueno, y después se va despejando y ahí como que quedan dos variables. Vamos a ver si en alguno de estos ejercicios nos toca hacer eso, si no en la clase del día martes pudiéramos revisar eso. Ah, instante, ha sido corto este PDF, en verdad. No sabía que esos ejercicios eran tan cortos. Entonces, perdón, no terminé de leer la teoría. Como una transformación 1 a 1 entre los puntos x, y u1, u2, de modo que podemos despejar nuestra x, es decir, que tenemos una función de h inversa que puede depender de u sub 1 y u sub 2, pero queda despejada x. Y tenemos una función h sub 2 inversa que va a depender de u sub 1 y u sub 2 y y va a ser igualada a y, es decir, vamos a poder despejar y de esta función. Y aparte tenemos lo que es el determinante, que el determinante para cuando tenemos dos variables, vamos a tener en la primera fila la derivada de x, y lo que va a ir cambiando va a ser con respecto a qué variable derivamos. Entonces vamos a tener en la primera fila la derivada de x con respecto a la primera variable u sub 1, y después vamos a tener en la primera fila, segunda columna, la derivada de x con respecto a la variable u sub 2. Lo que vamos a tener en la segunda fila, primera columna, vendría a ser, que es esto de acá, que no puedo subrayar porque se subraya mal, vendríamos a tener esta derivada de y con respecto a u sub 1 y acá la derivada de y con respecto a u sub 2. Entonces esa es una forma que tienen que recordar la derivada, eso puede estar en sus formularios. Y vamos a tener la densidad conjunta de la transformada. Entonces ya no queremos la densidad de únicamente U, sino que queremos la densidad conjunta de U sub 1 y U sub 2. Ay, no puedo escribir, perdón. La densidad conjunta de U sub 1 y U sub 2. Y esta densidad conjunta va a estar dada por la función conjunta de X y Y evaluada en H sub 1 inversa y en H sub 2 inversa. Recordemos que de ese H sub 1 lo que nosotros estábamos despejando era mi X, entonces acá despejamos lo que es la X y acá despejamos lo que es la Y. Y eso lo vamos a multiplicar por el jacobiano que tiene la forma que vimos arriba. Entonces esta es la función de densidad conjunta de U sub 1 y U sub 2. Y el jacobiano sigue estando en el valor absoluto, cabe recalcar. Ahora vamos a ver un ejemplo para ir aterrizando estos conceptos porque tal vez la, ¿cómo sería? Eh,
las fórmulas es como a veces difícil verlas, al menos yo siento eso, ya con ejercicios va quedando todo un poco más claro. Entonces vamos a leer este primer ejercicio. Tenemos y sub 1 y y sub 2 que son variables aleatorias continuas y nos dan esta función de densidad de y sub 1 y y sub 2. Nos dicen que esta función vale 8 y sub 1 por y sub 2 cuando eh, mi y sub 1 está entre 0 y y sub 2 y mi y sub 2 está entre 1 y y sub 2. Y y sub 1, perdón. Y vale 0 en cualquier otro punto. Entonces vamos a ver la función de densidad continua. Primero, ¿qué es lo que tenemos que tener para esta función de densidad continua? Nosotros queremos la función de densidad conjunta, perdón, de u sub 1, u sub 2, sub 1, u sub 2, la cual va a estar dada por esa, esa densidad de f de x y y, que en este caso estamos trabajando con y sub 1 y y sub 2. Eso evaluado en la inversa, h sub 1 de u sub 1, coma, la inversa h sub 2 de u sub 2. Y eso multiplicado por el jacobiano. Entonces, lo primero que nosotros vamos a hacer es definir nuestra variable h, o nuestra función, perdón, h sub 1 y h sub 2. Y ya como a nosotros nos dan las transformadas que nosotros queremos, que es y sub 1 sobre y sub 2, y y sub 2, nosotros podemos decir ya de una que mi h sub 1, eh, mi h sub 1 de y sub 1, y sub 2 va a ser igual a y sub 1 sobre y sub 2, que es la función que a nosotros nos dan acá. Entonces de esto yo puedo sacar mi h inversa de, déjenme ver la notación, mi h inversa de u sub 1, u sub 2. Ya. Aquí voy a escoger una variable para yo despejar, ¿no? Cualquiera de las dos variables. Ya vamos a ver qué se hace en este caso. Entonces, yo voy a agarrar, por ejemplo, la variable y sub 1. Sí. Entonces, si yo despejo la y sub 1, acá me va a quedar, bueno, mejor voy a despejar la y sub 2 porque es la más fácil. Y sub 2, y esto va a ser y sub 1, y eso va a ser igual a u. No, esperen, perdón, me confundí. Aquí voy a, esta función h de, vamos a hacer esto diferente porque la notación es confusa. Vamos a tener, agarrar esta función y sub 1 sobre y sub 2, la vamos a igualar a un u sub 1. Y de este u sub 1, aquí sí vamos a empezar a despejar, entonces voy a agarrar mi y sub 1 y me va a quedar u sub 1 por y sub 2. ¿Ya? Esta va a ser una función. Esta es una función inversa. Pero ahorita mismo no podemos decir que es una función inversa de u sub 1 y u sub 2, ya que esta función en verdad depende de u sub 1 y y sub 2. Entonces, así como está, en verdad a nosotros no nos sirve, sino que nosotros vamos a agarrar otra función, h2, que también va a ser de y1 y y2, y esta función la vamos a decir que es igual a y sub 2. Y esto lo voy a igualar a un u sub 2. ¿Por qué esto sí me sirve? Porque ahora tenemos de este y sub 1 igual a u sub 1 por y sub 2, reemplazando esto de acá, nosotros tenemos que ese y sub 1 va a ser igual a u sub 1 por u sub 2. Entonces, esto que está acá sí le podemos decir que es mi función inversa 1, perdón, esa sería la 2, de u sub 1, u sub 2. Y acá esto va a ser mi función inversa 1 de las variables u sub 1 por u sub 2. Entonces ahí ya tengo algo más parecido a la notación que estábamos trabajando acá arriba. Entonces lo que hice fue despejar mi y sub 1 y mi y sub 2 de esta función de u que a mí me daban. Ahora saco el jacobiano, que es lo que me vendría a faltar.
el jacobiano. El jacobiano habíamos dicho que tiene, es el determinante de la derivada de x con respecto a u sub 1, la derivada de x con respecto a u sub 2 por la derivada de y con respecto a u sub 1 y la derivada de y con respecto a u sub 2. Entonces, reemplazando, cuando decimos la derivada de x, bueno, aquí yo estoy trabajando con y1 y y2, entonces aquí voy a, en verdad, cambiar esto. Aquí tendría y1, y1, y2, y2. Entonces, esa derivada de y sub 1 con respecto a u sub 1, yo tenía aquí, no, ahí no, yo tenía aquí, que mi y1 es igual a u sub 1 por u sub 2. Entonces, la derivada de u sub 1 por u sub 2 con respecto a u sub 1. Acá lo que tendría es mi derivada de u sub 1 por u sub 2 con respecto a u2. Y para mi y2 yo tenía esta función de acá, que esta función de acá, reemplazando, tengo la derivada de u sub 2 con respecto a u sub 1 y la derivada de u sub 2 con respecto a u sub 2. Entonces ahí ya va agarrando más forma. El determinante. La derivada de u sub 1, la derivada con respecto a u sub 1 de u sub 1 por u sub 2 va a ser únicamente u sub 2, ya que agarramos el u sub 2 como constante. Y por este lado lo que tenemos es la derivada con respecto a u sub 2. Entonces esto va a ser u sub 1. Acá tenemos la derivada de u sub 2 con respecto a u sub 1, esto va a ser 0. Y la derivada de u sub 2 con respecto a u sub 2 va a ser 1. Y ahora el determinante, recordemos que era esta diagonal, la multiplicamos y la restamos a la multiplicación de esta diagonal. Entonces tendríamos u sub 2 por 1 menos u sub 1 por 0. Y esto me viene a dar u sub 2. Entonces mi jacobiano ahora ya no es una constante, sino que es una variable aleatoria. Ay, me quedé sin espacio. Voy a hacer esos más pequeños. Ya, y ahora reemplazo en mi función de densidad de u. Entonces tenemos mi f, en mi f de y1, y2, evalúo mis inversas, que mi primera inversa habíamos dicho que era u sub 1 por u sub 2, mi segunda inversa que habíamos dicho que era solamente u sub 2. Y eso lo multiplicamos por el jacobiano en valor absoluto. Mi función de densidad conjunta era 8y1 por y2, entonces evaluando lo que nosotros tendríamos es 8 por u sub 1, u sub 2 por u sub 2, y mi jacobiano en valor absoluto que es u sub 2. ¿Qué se puede simplificar? Nada, pero me va a quedar 8 u sub 1 por u sub 2 al cubo. ¿Para qué valores es esto permitido? Hay que evaluar los tramos. Ujú. Pero sí tenemos algo muy claro, ¿no? Porque nosotros partimos de que esta y sub 2 es igual a u sub 2, basándonos en esto acá. Y aquí tenemos que ese y sub 1 es u sub 1 por u sub 2. Entonces el soporte, déjenme hacerlo acá, soporte, es como que yo tuviera 0 menor o igual a u sub 1 por u sub 2, menor o igual a u sub 2, menor o igual a 1. Ese es el soporte con el que yo estoy trabajando. Mm, 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 mm. Y, o sea, yo puedo partir esto por tramos.
A ver, sí, porque yo de este soporte, de este primer soporte que me daba el ejercicio, lo que yo tengo es que mi y sub 2 está entre 0 y 1. Entonces de esto saco que mi u sub 2 está entre 0 y 1. Y si mi u sub 2 está entre 0 y 1, yo aquí puedo sacar el valor de u sub 1. ¿Cómo saco ese valor de u sub 1? Dividimos toda esta ecuación. Yo aquí tendré otro tramo, que sería u sub 1 por u sub 2 menor o igual a u sub 2, ¿no? Si divido todo por u sub 2, yo tengo 0 menor o igual a u sub 1 menor o igual a 1. Entonces así yo saco que tanto mi u sub 1 como u sub 2 están entre 0 y 1. Entonces esto es cuando 0 menor o igual, no, 0 menor, solo menor a u sub 1 menor o igual a 1, y para valores de 0, aquí era menor o igual, acá es menor. Menor a u sub 2 menor o igual a 1. Hmm, Y ya, y vendría a ser cero caso contrario. Cero caso contrario. Ese soporte como que me costó, pero nosotros partimos de esto. No sé si quedó muy claro, entonces lo voy a volver a explicar, porque creo que yo mismo lo estaba como que procesando mientras lo decía. Eh, Déjenme borrar esto. Ya, nosotros partimos de que y sub 2 es igual a u sub 2. Y por el soporte que nos da la ecuación, soporte. Por el soporte que nos da la ecuación, nosotros tenemos que 0, perdón, y sub 1, sí, a ver, que y sub 2 está entre 0 y 1. Y como nosotros partimos de que y sub 2 es igual a u sub 2, nosotros tenemos que u sub 2 está entre 0 y 1. Y por otro lado, nosotros teníamos esto de que el y sub 1, en cambio, es mayor o igual a 0 y menor a y sub 2. Ajá. Y ese y sub 2 es u sub 2. Y y sub 1 dijimos que era, y sub 1 era u sub 1 por u sub 2. Entonces acá lo que yo tengo es 0 menor o igual a u sub 1 por u sub 2 menor o igual a u sub 2. Divido todo por ese u sub 2 y me va a quedar 0 menor o igual a u sub 1 menor o igual a u sub 2. Perdón, menor o igual a 1. Y de ahí sale mi soporte. No es menor o igual, es menor nomás. Acá creo que puse menor o igual. Ajá, era menor. Ya. Entonces así quedaría este ejercicio. Y lo más complicado para mí, en mi opinión, es el soporte. Siempre verificar el soporte. Pero muchas veces, y depende mucho de su profesor, pero si el soporte no está bien, en teoría toda la ecuación está mal, todas las funciones están mal, entonces les pueden anular todo el ejercicio. Depende del profesor. Depende del profesor. Entonces, sea la función de densidad conjunta, vamos a ver el siguiente ejemplo, perdón. Sea la función de densidad conjunta de las variables aleatorias x y y, tenemos esta función de densidad conjunta, que es igual a 2, 1 menos x, cuando x toma valores entre 0 y 1 y y toma valores entre 0 y 1. Esta función es una función de densidad conjunta, pero en verdad no se ve afectada por el valor de y, porque no hay una y en mi función. No sé si habré copiado mal el ejercicio, no creo. Tendría que revisarlo después. Pero bueno, vamos a ver, estamos interesados en determinar la función de densidad de u igual a x, y.
Ah, bueno, le decimos que es conjunta porque queremos, perdón, estaba revisando eso. Decimos que es conjunta porque en verdad nuestra variable u depende tanto de x como de y. Entonces aquí sí voy a tener que yo definir una nueva variable. ¿Qué voy a hacer aquí? Agarro, tengo que definir una variable u y una variable x, tal que se cumpla esto acá, ¿no? Que mi u sea una función de x y mi u sub 2 sería una función de también x y y. Pero lo que yo voy a hacer es para no trabajar con esas variables u sub 1 y u sub 2, que es como confuso, voy a agarrar mi u y voy a decir que es igual a x y, que es la función que me dan acá. En cambio, mi v voy a decir que es igual a la variable aleatoria x. Así porque sí, porque es fácil trabajar con esa variable aleatoria en verdad. Entonces, por eso agarramos esa variable aleatoria x. ¿Por qué agarramos este x? Porque así yo digo que mi x es igual a v y mi v es igual a x. Entonces, no, el despeje no es complicado. ¿Ya? Por otro lado, aquí yo voy a despejar mi y, porque si ya yo aquí asigné la variable x, la única variable que me faltaría encontrar despejando es y. Entonces acá yo voy a tener que mi y es igual a u sobre x, pero mi x ya yo le había asignado que era v. Entonces aquí voy a tener u sobre v, y esa va a ser mi variable aleatoria y, o el despeje de esa y, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo que yo tengo es mi h1 inversa de u, v va a ser v, y mi h inversa 2 de u, v va a ser igual a u sobre v. Ujú. Ahora, ¿qué hago? Ya saqué eso. ¿Qué me falta? El jacobiano. El jacobiano. Y el jacobiano, habíamos dicho que era el determinante de esa x con respecto a mi primera transformación u, y después con respecto a mi segunda transformación v. Déjame hacer esto más grande. Aquí sería la derivada de y con respecto a mi primera transformación u, y la derivada de y con respecto a mi segunda transformación, que la definí como v. Entonces ese determinante, vamos a ver cómo queda. Tendríamos la derivada de x. ¿Dónde está mi despeje de x? Eso vendría a ser la derivada de v nomás, ¿no? La derivada de v con respecto a u, y acá tendríamos la derivada de esa v, que esa v yo la saqué a esta expresión que yo definí acá. Y esto es con respecto a v, y acá tengo mi derivada de y, que mi y habíamos dicho que era u sobre v. Entonces la derivada de u sobre v, esa u y esa v son exactamente igual. Déjenme cambiarlas. Esa u sobre v con respecto a u. Y acá tengo la derivada con respecto a v de esa misma y, que es igual a u sobre v. Ya. Ahora derivamos. ¿Cómo me va a quedar esas derivadas? Aquí es donde puede haber confusión. La derivada de v con respecto a u es 0. La derivada de v con respecto a v es 1. La derivada de u sobre v con respecto a u es 1 sobre v. Y la derivada de v con respecto a u, perdón, con respecto a v, acá yo tengo u, v a la menos 1, ¿no? Entonces ese menos 1 baja, menos u, y acá me quedaría v al cuadrado, ¿no? Porque le restamos 1 al exponente, me va a quedar menos 2. Ahora, este determinante, al multiplicar esta diagonal, me va a quedar 0, menos la multiplicación de esta otra diagonal, tendríamos 1 sobre v por 1, entonces ese determinante me quedó menos 1 sobre v. Y aquí es donde viene el uso de lo que es el valor absoluto, ¿no? Porque esa es la primera jacobiano que calculamos que nos dio negativo. Entonces, vamos a ver cómo quedaría nuestra función de densidad u de u y v. Dios mío, estas u se ven exactamente igual a las v. Ya. Nosotros dijimos que era mi función de f de x y evaluada en la inversa de u, perdón, acá tenemos, es una función conjunta de u y v, mi primera inversa, y mi segunda inversa de u y v.
multiplicado por el jacobiano. Esa es la definición. Entonces, tenemos mi función de densidad conjunta evaluada. ¿En cuál era mi primera inversa? Habíamos dicho que era v. Y mi segunda inversa, u sobre v. U sobre v. Y esto multiplicado por mi jacobiano, que es menos 1v. ¿Cuál era mi función de densidad conjunta de x y y? 2, 1 menos x. Entonces, que vamos a tomar como x, obviamente es el primero de estos. Entonces, viene a ser u, 2, perdón, v, 1 menos v. Ya ni siquiera sé qué estoy diciendo. Por el valor absoluto del jacobiano, eso sale como 1 sobre v. Entonces, tengo 2 sobre v, 1 menos v. Y esa vendría a ser mi función de densidad conjunta de u y v. Ahora, evaluamos el soporte. ¿Qué nos dicen del soporte? Nos dicen que mi x está entre 0 y 1 y mi y está entre 0 y 1 también. Y nosotros partimos de que mi v era igual a x. Entonces ya por ese lado, soporte, tenemos que 0 es menor o igual a x. Ajá. 0 es menor o igual a x, menor o igual a 1. Entonces, como nosotros habíamos dicho que v era igual a x, tenemos que que v está entre 1 y 0. Que un v está entre 1 y 0. Por otro lado, mi y también estaba entre 0 y 1 incluido, pero mi y la habíamos definido como u sobre v. Entonces acá yo tengo que mi u sobre v está entre 0 y 1. Y yo quiero la u. Entonces esa v, yo voy a agarrar y multiplicar todo por v. Ujú. Agarro y multiplico todo por v. Entonces de esto yo tengo que 0 es menor o igual a u, menor o igual a v. Y así queda mi soporte. ¿Y cómo se vería escrito? No tengo espacio, pero vendría a ser F, U, ay no, F, U, V, vendría a ser 2v, 1 menos v, cuando mi función tiene este soporte. Acá 1. Y cero caso contrario, que no tengo espacio para escribirlo, pero cero, es que se me alza la barrita, déjame ver si la puedo mover, sí. Cero caso contrario, que esta vendría a ser mi función de densidad conjunta de U y V. Y ya, este es los ejercicios que tenía preparado para esta clase. Igual ustedes saben que cualquier duda que tengan sobre cualquiera de estos ejercicios, sobre cualquier tema específico, me pueden escribir al interno o por el grupo, como se les haga más fácil. Y siento que este tema es importante. Es importante, genuinamente, la razón por la que hice un PDF únicamente del método de la transformación de abreviaturas jacobiano es porque yo siento que es la transformación más utilizada, tanto en estadística 1 como en otros cursos. Entonces, bueno, así que vamos por el día de hoy. Esta clase fue bastante corta, la verdad, se me hizo bastante corta, pero estos son los ejercicios que tenía preparados para el día de hoy. Entonces ya les voy a pasar los PDFs y les voy a subir el video. Ya. Chao, cuídense.